Bueno, un gusto estar acá en tu nuevo espacio. Por ahí es difícil coincidir, hay mucho trabajo, muchas complicaciones de tiempo, pero bueno, enhorabuena, ¿no? Acá en plena campaña de siempre y bueno, estrenando un nuevo lugar y para nosotros un gusto que nos haya invitado. Hola Tommy, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Un gran saludo a toda tu audiencia. Un lindo programa el que haces, muy mirado en toda la región. Sí, yo arrancando solo a trabajar en forma particular como ingeniero agrónomo, asesor privado de productores en la zona, Chañar Ladeado y La Redonda. Y bueno, hoy es octubre, 27 de octubre, arrancó la lluvia un poco tarde para arrancar la buena siembra de soja. Y bueno, para el maíz, para el que había sembrado, el que estaba sembrado temprano, que estimo está en un 70% de la siembra temprana ya se había hecho, un 30% quedaba de lo que es siembra temprana que se va a hacer estos días con esta lluvia, y la soja, algún lote muy particular se sembró, muy puntual, muy sectorizado. La campaña de soja va a arrancar ahora. Y contento con el niño que tan anunciado que llega un poco tarde, pero bueno, en buena hora que llega. Sin duda y yo creo que ya se empieza a ver a pocas horas pocos días de esa cantidad considerable de milímetros que hemos tenido pasado el fin de semana, ya se empieza a ver, viste, el colorcito, cómo van haciendo ese maíz que vos mencionás y por supuesto preparando el escenario para retomar las labores de la sembradora en los lotes. Tal cual como lo decís, Tommy, el maíz, todo el maíz que estaba sembrado cambia día a día, y a partir de la primera lluvia que hubo hace unos días atrás, el cambio fue rotundo. Los maíces la venían pasando realmente mal. Tuvieron una helada el día 11 de octubre a la noche, 11 para 12 de octubre, una helada que fue bastante general y grande en una zona amplia. Muchos lotes se helaron de maíz, algunos se helaron de manera completa el lote, quedó algún rincón sin helarse. Y ahora después rebrotaron. El maíz, cuando está en un estadio inicial y se hela, rebrota. Si las condiciones son buenas, mucho mejor, o sea, temperatura y lluvia. Bueno, ahora se están dando. Ya habían agarrado mecha, como quien dice, antes de la lluvia, y ahora con esta lluvia mucho más. Se están recuperando, y los que menos se habían helado, alguna planta se habían helado, también se recuperaron bien. Y ahora un cambio rotundo, como te decía recién, el maíz cambió. Esto permite que se entre, porque siguen anunciando pronósticos de lluvia, permite que se entre a refertilizar con nitrógeno. El maíz se fertiliza con nitrógeno, muchos lo fertilizan inicialmente, otros lo fertilizan en 2 veces o 3, y esto permite entrar con un maíz de 20, 30, 40 centímetros a refertilizarlo con nitrógeno, ya sea líquido como sólido, y la lluvia lo incorpora, y bueno, eso es fabuloso para el cultivo, ¿no es cierto? O sea, que es una gramínea y lo que más necesita es nitrógeno y agua, por supuesto. Así que bien, el maíz bien. Mi cálculo y mi estimación es que hay un 70% del maíz temprano sembrado, y queda por sembrar de maíz temprano un 35 quedaría por sembrar, que se va a sembrar estos días con esta lluvia que recién te decía que hubo, que permiten que haya buena humedad para siembra, en el perfil de siembra, 7, 8 centímetros, 6 centímetros, y también lo que hubo a partir de la lluvia importante que se dio el otro día, por lo menos en la zona nuestra, es que ya el perfil se empiece a recargar, y con esto, digamos, es aliciente a que con el perfil ya empezándose a cargar, y que el niño anunciado se dé, apuntar a una cosecha gruesa, ahora estamos hablando de maíz, a un maíz de un rendimiento bueno a muy bueno, llamémosle, con la recarga del perfil. Ni hablar que cambian los ánimos también, los ánimos generales cambian mucho.
Así que bueno. Te escuchaba detenidamente y pensaba, vos hablabas de estimaciones, bueno, obviamente que ya el productor a esta altura, seguramente ya la mayoría está todo decidido lo que va a hacer en cuanto a intención de siembra, ¿no? Pero somos una zona muy filotera también, así que no es que va a superar mucho la cantidad de lotes de soja, ¿no es cierto?, por sobre lo de maíz, ¿no? Va a venir similar más o menos en cuanto a lo que hablo en la zona en general, ¿no es cierto? Similar a como vienen siendo años anteriores. En cuanto a superficie de siembra de maíz y soja, sí, yo creo que por lo que yo veo y estimo, maíz sostiene la cantidad de hectáreas sembradas con respecto al año pasado. Incluso te diría que por ahí hubo un crecimiento en la cantidad de hectáreas de maíz sembradas en función no solo que le ganó un poco de terreno a la soja de primera, sino también de que se hizo bastante menos trigo este año que el año pasado. Entonces el maíz le ganó terreno a lo que es soja de primera y le ganó mucho terreno a lo que es el trigo soja. Entonces la superficie de maíz, yo estimo que este año va a terminar siendo, entre maíz temprano y tardío, de un 10 a un 15% más que la del año pasado. Clarísimo ese, bueno, y ya que lo mencionaste el trigo, te vamos a preguntar, bueno, sabemos que hubo probablemente mucho menos que en otras campañas en la región, pero bueno, ¿cuál es el estado de esos trigos que, bueno, que obviamente no son ajenos a la situación de la seca y en muchos casos están muy golpeados, ¿no? El trigo este año arrancó con un perfil de suelo en cuanto a humedad, bajo, había poca humedad para siembra de trigo. Lo que se sembró arrancó bien, porque si bien había poco, los primeros centímetros del suelo estaban con humedad. Después tuvieron una lluvia en mayo y después otra en julio, y escasas, pero las hubo, y estuvieron muy sectorizadas. Entonces eso marcó que los trigos estén en algunos lados en la zona. Te hablo, por ejemplo, al norte de Chañar Ladeado llovió mejor que para el sur. Esas lluvias de mayo y julio fueron mejor al norte que al sur de Chañar Ladeado. Entonces en el norte están un poco mejor que en el sur. Como te decía, el perfil arrancó descargado, se cargó poco y nada. Y los trigos, si bien para el norte de Chañar están buenos, tampoco es que son un super trigo. Dicho esto, y para el sur están el frío, digamos, lo que fue inicialmente la falta de humedad en el perfil, junto con que después no llovió, están flojos, están realmente flojos. Eso junto con la helada que hubo, la que hablábamos antes del maíz, el 12 de octubre, le afectó de gran manera al trigo, de gran manera. En los lotes que más flojos venían. A los lotes que más flojos venían es a los que más le afectó. Y a los que mejor venían no les afectó tanto, pero sí hubo una afección. El porcentaje de daño es variable, es según cómo lo agarró, si lo agarró en espigazón, en floración o en llenado, y la condición hídrica en la cual lo enganchó al trigo en ese momento. Pero hay afecciones que van desde pequeños porcentajes, sobre todo donde mejor estaban los trigos, de humedad, hasta lotes que van a porcentajes de 50 o 60%, hasta 70% de daño por helada. Igualmente en esos lotes que están tan helados, es difícil por ahí decir cuánto es por helada y cuánto es por sequía, porque eran trigos que ya venían muy castigados por la falta de agua, como te decía recién, pero la helada les terminó afectando demasiado. La lluvia que vino ahora al trigo que ya venía mal, le llega tarde, no le va a sumar demasiado, digamos, no se va a terminar secando, pero no le va a sumar demasiado, y a los que mejor venían, a esos sí les llega tarde, pero les va a sumar, a eso sí les va a sumar y va a hacer que terminen de llenar el grano, digamos, de una manera por lo menos digna.
Hay aparición, hablaba un poco fuera de cámara, aparición de un poco de roya, ¿lo ha complicado esta situación? Sí, hubo roya en muchos materiales. La roya, digamos, roya amarilla y roya anaranjada, son dos tipos distintos. Hay materiales en los cuales se vieron más afectados inicialmente, antes de que lleguen estas lluvias, y cuando llegaron las primeras lluvias, que fueron escasas, las de octubre, ahí se volvió a despertar la roya y hubo que hacer tratamientos en algunos lotes hasta 2 veces. Y ahora con esta lluvia, bueno, lo tratado va a estar cubierto, si es que está tratado con productos preventivos, digamos, y lo que no está tratado hay que estarle de cerca porque la humedad va a hacer que la roya avance. Sí. Bueno, ha sido muy completo y muy amable como siempre que te venimos a visitar. Te agradecemos la predisposición de siempre y como decimos en cada ocasión, estamos a disposición para todo lo que haya que comunicar de esto que tanto nos gusta, ¿no es cierto? A mí comunicarlo y a vos trabajar en la producción. Tommy, muchísimas gracias. Te vuelvo a felicitar por el programa. Saludo a la audiencia y bueno, un gran saludo a vos.